Ahí está, ahora sí. Hola, ahí. ¿Me escuchás? Ahora sí, lo que iba diciendo el Diego antes no lo alcancé a escuchar. Te tengo que presentar ahora. Perfecto. Ok. Eso. Equipo de fondo puede darse vuelta para ver una variable súper importante para el diseño de soluciones, más en el diseño de creatividad, es contemplar la experiencia de usuario. O sea, la experiencia, ya te va a explicar bien esto, pero es aquello que va a vivenciar la persona por nuestra solución. No quiero explicar. María Eugenia es mentora del Club Emprendedores de la Ciudad de Mendoza. Es una experta en UX, especialmente focalizada a servicios de salud. Ahora, bueno, vos si querés, después de vos que puedes trasladarte. Ella está en España en este momento y se ha tomado el tiempo de manera voluntaria de contar y explicarles a ustedes de qué se trata esta herramienta. Acá son 4 horas más tarde, y está atrás no charlo, así que gracias por el esfuerzo. Ustedes están trabajando en primera innovación social y bienestar, bueno, esto es un sacrificio que está haciendo el gobierno por ustedes, porque es una convencida de que yo la conozco y trabajamos juntas, que ella le apasiona compartir y ayudar a otros a crecer. Euge, si hay algo más que me falte, lo decís y todo sube. Aplausos para Euge. ¿Me escuchan bien? No sé, voy a detener. ¿Me ven a mí o ven la presentación? La presentación. Te vemos chiquita, ¿hay manera de verla grande? Está compartiendo pantalla. Así Eso estaba pensando. Bueno, por las dudas no hago lío. A ver. ¿Ahí me ven mejor? Como para... Ahí te vemos completito. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Eugenia. Les agradezco un montón a Paula y a Diego que me hayan convocado. Sí, ahora justo estoy en España. Vine por varias cosas, pero entre otras a un congreso que se hace acá sobre experiencia de paciente. A mí me encanta el tema de la experiencia de usuario. Como decía Paula específicamente, yo vengo trabajando desde hace varios años en temas de salud. Mi profesión de base, yo soy socióloga y cuando se me cruzó el UX en mi vida fue como que dije, a esto me quiero dedicar, esto es lo que me gusta. Así que bueno, voy a compartirles algunas ideas a partir de una presentación que está pensada especialmente para un día muy especial de nuestro calendario, que es el Día de los Enamorados. No lo tenemos tan lejos, así que fue el 14 de febrero, algo tendrán ahí, algo se acordarán todavía de lo que hicieron ese día. Así que bueno, un poco la presentación va a ir relatando el encuentro de dos personas para que podamos desde ese lado ir empatizando con lo que les pasa e ir entendiendo
de qué va esto del UX o de la experiencia de usuario. Me pueden parar cuando lo necesiten, le hacen señas si yo no los veo a Diego o a Paula, y lo que haga falta lo vamos aclarando mientras les voy contando. Así que ahora sí, les comparto la presentación y me avisan si la están viendo. Se ve. Se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, como les decía, como está inspirada en el Día de los Enamorados, de lo que vamos a hablar como un hilo conductor, pero que después nos va a llegar a pensar otras cosas, es cómo enamorar a nuestros clientes. Y para arrancar, les hago esta pregunta. ¿Alguna vez han estado enamorados? ¿Han estado enamoradas? Y me vuelvo a ver las caras, a ver qué se ve. Ahí vi que algunas risas hay, algunos cuchicheos. Si quieren levantar la mano como para que yo vea, por ahí hay algún enamorado en este momento, alguna enamorada en este momento. No alcanzo a ver Levante manos. la mano las enamoradas. Levante la mano los enamorados o enamoradas. Ay, Bien. bien ahí, bien. Bueno, Los que entonces por ahí... alguna vez nos enamoramos. Tenemos una cordobesa que se vino a Mendoza por amor. Ahí hay una enamorada. Bueno, excelente. Ese caso lo vamos a tomar también después como caso de uso. Las cosas que hacemos por amor sería. Bueno, entonces sí, vamos a hablar de otro tema que también ustedes están empapados, como es estar enamorados o enamoradas. En este caso, nuestros personajes, por un lado, es Vicky. Esta charla yo la hago bastante interactiva, pero bueno, no sé qué les inspira. Se ve una chica bastante moderna, tal vez intelectual, tiene un gesto como que está pensando, como que tal vez está como pensando cosas o encubrando cosas, está como con un gesto ahí, con la mano en el mentón, y usa lentes, pero está toda vestida de blanco. Bueno, ahí tenemos como algunos datos de que Vicky parece esto, como una persona intelectual, moderna, y que estaría ahí como reflexionando. Y por otro lado, tenemos a Oscar, que está en otro contexto. No sé si alcanzan a ver que aparentemente estaría afuera, en alguna afuera, que puede ser un parque, un bosque, la naturaleza, con un look mucho más relajado. Tiene una remera que hasta parece no haber sido planchada porque tiene las marcas de cuando abrimos una remera que viene empaquetada. Tiene un look un poco más despreocupado. Pero bueno, vamos a conocer cómo se entrecruzan un poco estas historias. Vicky y Oscar salieron un día, se conocieron en la Arístides, y Oscar se enamoró apenas ella entró al bar. Apenas la vio, quedó absolutamente flasheado. Y en ese momento dijo: yo tengo que conseguir al menos un dato de ella. No puede ser que estoy viendo una persona que me ha impactado de esa manera. Es como si hubiera caído un rayo en este momento y no la puedo dejar ir. Entonces, Oscar se enfrentó a su problema, que era cómo hacer para contactarla. Se ideó para acercarse a la mesa porque Vicky estaba con unas amigas, hasta que logró saber cómo se llamaba. Entonces el dato que pudo conseguir en ese minuto es el nombre. Sabía que ella se llamaba Victoria. ¿Qué harían ustedes hoy? ¿O qué piensan que hizo Oscar en este momento? Apenas se dio vuelta y entendió o pudo saber más o menos cuál era el nombre, agarró su teléfono y empezó a stalkearla. Esta
la presentación no es tan vieja, pero las cosas van quedando fuera de uso y ahí vemos que aparece todavía el pajarito de Twitter, hoy es X, pero bueno, entró en Instagram, en Twitter X, en Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales que pudo, intentó, además de tener el nombre, poder llegar a algún otro dato, porque realmente esta persona, para él era muy importante y tenía que hacer algo como para poder tener más información sobre ella. Y en eso de las búsquedas de información y en esto de las redes, vio que tenían un contacto en común. Chan, había algo, había una persona ya que los dos compartían. Este contacto en común era un compañero de la primaria de Oscar que hacían 1000 años que no se veían, pero no importa, él se acordaba del nombre y dijo, bueno, voy por esta, acá tenemos a alguien que nos vincula. Entonces, ¿qué hizo Oscar? Primero que nada tenía un problema, o sea, su búsqueda de información surge a partir de un problema concreto que es cómo contactar a esa persona. Entonces, primero hace una rápida mirada por las redes sociales para buscar cualquier dato que fuera, que le significara una información para poder luego pensar una estrategia. Una vez que tuvo una estrategia, siguió analizando los contactos que tenían en común. Como yo les contaba, encontró un compañero de la primaria que aunque hacía un montón de tiempo que no se veían, él se animó y le escribió y le pidió un favor, imaginó un escenario en donde se iba a desarrollar este favor que él le había pedido y por supuesto, como todos, porque más allá de todo, nosotros tenemos que confiar en quien confiemos, prendió una velita y pidió que por favor toda esta estrategia y toda esta búsqueda tuviera resultado. ¿Y qué averiguó? Averiguó que Vicky tenía 31 años, que vivía sola, que tenía un perro, que había estudiado comunicación social en la UNC, en la Universidad Nacional de Cuyo, que le encantaba juntarse con amigas, de hecho cuando él la vio en el bar ella estaba con su grupo de amigas, que por otro lado le encantaba hablar de la vida de los famosos, amaba leer, que le gustaba mucho el asado y particularmente la entraña, y que usaba, en cuanto a tecnología, era más de Mac, de iPhone, de esa onda así más modernosa. Y acá tenemos el plan que Oscar piensa. Después de haber hecho todo este estalqueo y esta búsqueda de información y de haber encontrado un contacto en común, toma coraje y le escribe a ese amigo por más de que hace 20 años que no le veía. El amigo se copa con la idea, le parece sumamente gracioso el punto por el cual se han vuelto a cruzar los caminos y le dice que va a invitar a varios conocidos en común para que Vicky no sospeche a su casa y para organizar un asado. Entonces, tanto el amigo, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Tanto el amigo como Oscar se van organizando, piensan todo, arman toda la estrategia, quedan en un día, confirman todo. Por supuesto, Oscar, como lo vieron, que siempre a las corridas, que un poco desorganizado, hace tarde las compras, no encuentra la entraña, entonces se siente absolutamente frustrado, piensa que todo va a salir mal. Sin embargo, en algún momento algo sucede. ¿Y qué creen que pasó? Finalmente hubo un match. Así que Oscar y Vicky se engancharon y esta historia tuvo un final feliz. Entonces, ¿alguna vez ustedes han pensado en stalkear a sus clientes o a sus potenciales clientes o a quienes ustedes, en quienes ustedes tienen que pensar alguna solución?
No sé si alguien quiere contestar, levantar la mano. ¿Usarían esta técnica de stalkeo, de búsqueda de información? ¿Stalkearon al user, por ejemplo? Muy bien, al user le stalkearon. ¿A quién más Bien. stalkearon o podrían stalkear? Los chicos están pensando soluciones para implementar al Planet User, tanto Sí. para como para la comunidad del user. ¿Alguien stalkeó a alguien? Sí. ¿A quién? ¿Alguien? ¿A quién? A clientes en general. En la empresa donde trabajo tratamos de llegar a cierto público en específico, entonces constantemente verificamos que está enviando que les gusta, que no, tratando de lo que ellos quieren. ¿Escuchaste, Euge? Algo que trabaja en una empresa y que buscan información de los clientes. Y stalkean. Parece que lo hacen stalkeando. Ojo con stalkear a los profes. ¿Ya los stalkearon a nosotros? Chicos. Seguro. Van a decir que no, pero seguro. ¿Quién dice que no Bien. va a stalkear? Me parece que uno tiene que conocer al otro para poder ofrecerle lo que realmente el otro está buscando, tal vez para venderse uno. Está bueno conocer qué es lo que quiere el otro, qué le gusta al otro, para no poder darle justamente. Comprar la entraña y hacer la entraña. Exactamente, va por ahí, excelente, bien, va por ahí. Tenemos que conocer al otro. Entonces, un poco dando sí a lo más teórico o vinculando esta historia con un poco más de metodología, habitualmente partimos de un problema o de una pregunta, como ustedes lo vean. Y ese problema o esa pregunta es muy importante cómo la formulamos. En este caso, la pregunta de la historia de amor era una pregunta sencilla, aunque compleja en sí misma. ¿Cómo hago para conocer al amor de mi vida? La pregunta es sencilla, el cómo es muy complejo. Pero lo importante cuando ustedes formulen un problema es que realmente hagan bien la pregunta. Si ustedes hacen una buena pregunta, todo lo demás en las investigaciones en general es más sencillo. Y para preguntar, tenemos siempre que recortar. Si nos hacemos preguntas muy amplias, muy filosóficas, muy abarcativas, generalmente van a tener mucho más dificultad después para encontrar alguna respuesta. Cuando nosotros podemos ir afinando el problema, cuando lo podemos ir acotando, cuando le ponemos una temporalidad, cuando le ponemos un contexto, cuando lo vamos achicando, como fue, por ejemplo, para hacer el paralelismo, delimitar un lugar de encuentro en un contexto con una gente con un fin, en este caso la planificación sería trabajar sobre el problema, recortarlo y elaborar una forma de diseñar la investigación, vamos a tener mucho más éxito cuando tratemos de contrarrestar la propuesta de solución a la que hemos arribado una vez que tengamos identificado nuestro cuestionamiento. Otra de las cuestiones que son muy útiles que un poco lo vimos en el caso de los dos personajes cuando se los presenté, es hacer alguna especie de lo que se llama prototipo o user persona, que como decía ahí la compañera, un poco va en sintonía con conocer al otro, a quién le estamos vendiendo, y podemos de alguna manera tomar variables generales como la edad, algunos gustos en general, algunas conductas, tendencias de consumo, que nos van a ir de alguna manera delimitando esa persona o ese prototipo de persona para el cual nosotros luego vamos a diseñar la solución o la propuesta. Y la otra técnica o herramienta que les mostraba en el relato es lo que se denomina el mapa del usuario o el mapa de experiencia, que es el Journey Map, que como ustedes vieron, va como concatenando las distintas acciones que en este caso Oscar, que era nuestro personaje,
va diseñando para lograr el objetivo, que era el encuentro finalmente con Victoria, en ese contexto que era el asado, y lo que este mapa o este dibujo nos permite es poner las acciones, pero también, de alguna manera, los sentimientos, ustedes ven las caritas, que implica todo este diseño y que muchas veces tienen que ver con las alegrías, las frustraciones o los dolores de la persona a quien lo recorre. Los journeys se hacen de distintas maneras y muchas veces se linkean con el prototipo de la persona, como les decía recién, o en la filmina anterior, con los user persona. Una vez que los tenemos definidos, los tenemos identificados, también podemos ver cuál es el viaje de esa persona en el contexto del problema o de la solución o de la investigación que estamos diseñando. Entonces, todas estas son herramientas y son técnicas diferentes que posibilitan analizar y desarrollar una investigación. Y como dice ahí un poco la foto, y en base, y como medio en secreto, pero en chiste, estas son solo algunas. Hay un montón más que son también muy útiles. Ahora también como para pensar junto con ustedes, ¿cuánto saben sobre las personas para las que están diseñando, creando un producto o servicio? O como me había comentado el profe, en el caso de ustedes, yo entendí que tenían que desarrollar una idea para hacer la universidad más sustentable o algo así, una idea para el use, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ¿cuántos saben? ¿Cuántos saben del use? ¿Cuántos saben de quiénes lo utilizan, de quiénes van, de cómo está conformado? Yo los miro. ¿Cuántos saben ustedes? Casi nada. Poco. Bueno, perfecto. Entonces, esto es un puntapié. Es un puntapié para empezar a pensar, para ver desde dónde cuáles van a ser sus fuentes de información, cuáles van a ser sus datos más estratégicos. Hoy estamos en la era, bueno, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Estamos en una era de una recontra gran cantidad de datos. El tema es que realmente sean los datos que nosotros estamos buscando y que sean datos significativos y que nos aporten realmente, ¿sí? Eso es un montón. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tenemos una idea, en este caso una idea de negocio o una propuesta, lo primero que hacemos es validar con la familia y validar con los amigos. ¿Y qué puede pasar en este caso? ¿Qué pasa si por ejemplo, yo tengo una idea para el use en este caso, la tengo que validar y le digo, che, mamá, papá, vengan, siéntense, les cuento un poco lo que estoy haciendo, ¿qué piensan? O si estoy vivo lejos y ahora alquilé un departamento en Mendoza y tengo un grupo de amigos y le digo, les cuento la idea y le digo, che, ¿qué les parece? ¿Está piola esto? ¿Piensan que va a dar resultado? ¿Qué creen? ¿Esta es una manera de validar? No, porque muchas veces no te es objetivo, sobre todo por el vínculo. Exactamente. ¿Qué pasa? Si mi mamá me quiere y tengo una excelente relación con ella y piensa que yo soy el Messi de los negocios, me va a decir, es fantástico, dale para adelante que la vas a romper y esto es lo que, sí, no sé qué. Y si con mi papá me llevo pésimo y mi papá, no sé, quiere que yo me dedique a otra cosa, me va a decir, déjate hinchar, dejá los negocios, ponete a estudiar. Quiero decir que existen sesgos, o como decía el compañero recién, a veces los vínculos nos quedan cortos, no son objetivos y realmente no son el mejor espacio para validar las ideas, ¿sí? Entonces, a veces un Google Forms o validar con amigos o con familia se nos hace corto, no es suficiente. Tenemos que buscar también otras formas de validar, ¿sí? Pero cómo o cuándo se valida, es decir, en qué momento puedo validar y cómo validar, para que ustedes sepan, en cualquier momento es importante, en cualquier momento de la investigación es importante validar nuestra idea. Pero, como dice ahí la frase, mientras antes validemos mejor.
¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una idea y puedo seguir avanzando con mi idea todo lo que yo quiera. Pero si yo no la voy validando, no la voy contrarrestando, no voy armando alguna especie de encuesta, entrevistando actores del sector que sean relevantes, es decir, si no voy validando con otros que dan recorrido a mi camino y que son autoridad a veces en el tema, podemos recorrer un montón de camino y después darnos cuenta que nuestra idea no es la mejor o que posiblemente pueda fracasar. Entonces, la validación, independientemente de que antes es mejor, siempre es importante hacerla. No se olviden de eso. Y aquí ya van pasando algo un poquito más teórico o no sé si de esto han visto algo, pero un poco la propuesta es partir desde empatizar con el problema, analizar, o sea, definirlo, como les decía, acotarlo, recortarlo, definir un problema que realmente pueda ser abarcable, analizarlo, es decir, una vez que yo tengo el problema definido, que es el primer círculo que ven de color celeste, avanzo, lo analizo. ¿Cómo lo analizo? Haciendo investigación, entendiendo los usuarios, entendiendo sus necesidades y entendiendo los modelos mentales. Ahí vamos a hablar muy por encima, pero un poquito de lo que significa este concepto. Después diseño, es decir, proyecto en base a esta definición del problema, a este análisis de información que he hecho, puedo proyectar una solución para satisfacer las necesidades de este usuario que ya tengo identificado, al que también puedo haber hecho un prototipo, un user persona, y hago también un prototipado de esa solución, de esa solución que va a ser, como muchas veces decimos, en un estado beta o en un estado inicial, y después lo puedo testear, es decir, compruebo realmente si lo que yo estoy proponiendo le da valor agregado a los usuarios. Y como ven que esto está lleno como de flechas que van y vienen, esto no es un proceso definido y cerrado en sí mismo, sino que mientras estoy definiendo puedo estar analizando diseño, puedo volver para atrás porque tal vez lo que empecé definiendo, mi primera idea, cuando busco información me doy cuenta que no era, pero una vez que llegué al prototipo y lo testeo, también puede ser que el usuario no lo considere. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto está en una permanente revisión, o puedo ir iterando, como se dice, las distintas etapas y todo el tiempo volver a comenzar. Porque en el mejor de los casos, en el que hayamos empatizado muy bien con nuestro usuario, lo hayamos analizado, hayamos hecho una buena propuesta desde el diseño, un buen prototipo, y efectivamente la solución sea muy buena, una vez que esa solución sale a mercado, por decir una cuestión de un producto, por ejemplo, o de un servicio, después todo esto vuelve a iniciarse, es decir, de nuevo veo cómo el producto es utilizado, lo vuelvo a analizar, lo vuelvo a diseñar, lo vuelvo a prototipar, y esto, en definitiva, es algo que permanentemente puede volver a iniciarse. Y hablando un poquito de los modelos mentales y de la importancia de la empatía, si todos pensamos si sabemos que somos diferentes y pensamos y sentimos distinto, esto quiere decir que tenemos distintas maneras de ver el mundo, de interpretarlo, es decir, tenemos distintos modelos mentales. Y desde la perspectiva del UX o de la experiencia de usuario, un poco lo que se propone es tratar de entender el modelo mental de nuestro usuario, de nuestro consumidor, o en el caso, por ejemplo, de lo que yo más experiencia tengo, de nuestro paciente usuario de un servicio de salud. Entonces, cuando hablamos de empatía, en realidad lo que estamos tratando es de entender realmente qué es lo que el otro está pensando, cuál es el modelo mental
que la otra persona tiene que es lo que de alguna manera determina también su conducta. Porque los modelos mentales, es decir, la forma que tenemos de estructurar nuestra forma de ver el mundo, está constituido por la cultura, por nuestro género, o sea, por nuestra identidad de género, por la edad, por la educación, por el idioma, por el contexto donde nacimos, por las experiencias personales y por todas estas, y todo esto de alguna manera nos hace vivenciar nuestra vida de manera absolutamente diferente. Entonces, cuando nosotros como investigadores tenemos que hacer una propuesta, es muy interesante diseñar maneras para entender el modelo mental de la persona para la cual estamos diseñando o haciendo una propuesta. Comprender a las personas usuarias, entonces, bueno, un poco lo que les decía, nos permite entender este modelo mental, qué es lo que necesitan, cómo son, para qué en este caso van a usar el use o el producto o el servicio que más adelante ustedes puedan diseñar, cómo lo usarían, cómo reaccionan ante el diseño que yo estoy proponiendo y fundamentalmente cómo es la experiencia de uso. Y acá, dos conceptos generales que tal vez ustedes han escuchado más uno sobre el otro. Se habla hoy un montón, y yo les decía también hace unos minutos, de la gran cantidad de datos que tenemos. Estamos en la era del Big Data, es decir, de las grandes cantidades de datos. Todo hoy genera un dato que es posible de analizar. El Big Data se asocia o viene más de la mano de los paradigmas cuantitativos o la mirada cuantitativa, es decir, más de contar qué, quién, dónde. Analizan muestras muy grandes, las variables en general tienen que estar muy identificadas, muy definidas. Se asocia con todos los temas de Machine Learning, que un poco, bueno, habrán escuchado también algo de la inteligencia artificial, que utiliza grandes volúmenes de información. Está asociado o viene más de la mano de la ingeniería o de las técnicas de computación y más de la mano de los grandes algoritmos que hoy determinan tantas cosas de nuestra conducta. Pero así como tenemos el Big Data y nos sirve un montón para tener datos y para tener información al momento de hacer alguna propuesta, no se olviden del Thick Data. Thick Data significa el dato grueso, el dato importante. Ustedes ven que acá tenemos por un lado como una especie de bonsai, que por un lado tenemos como todo el esqueleto y por otro lado tenemos el bosque, lo cualitativo, el cómo, el por qué, el entender. A veces acá tenemos que diseñar muestras más pequeñas de 4, 5, 6 entrevistas con variables mucho más desconocidas, es decir, yo tengo que estar abierto a escuchar al otro. Y esto tiene mucho más que ver con técnicas que vienen de la sociología o de la antropología, incluso de la psicología, que tienen que ver más con ponerse en el lugar como si uno fuera un etnógrafo. Es decir, la etnografía está muy vinculada a los grandes exploradores que llegaban a conocer cómo vivían las comunidades primitivas y ser observadores de esas conductas. Bueno, hoy en nuestro tiempo también podemos ser observadores de cómo los usuarios utilizan productos, servicios, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos. Es decir, la etnografía hoy está más vigente que nunca. Pero lo importante al momento de hacer una investigación entonces es el complemento. Este complemento entre el dato duro, que puede venir del Big Data, pero no nos olvidemos del dato grueso, más cualitativo, que va más a conocer o a comprender al otro. Y las técnicas para acceder a un dato y al otro son diferentes, pero son complementarias. ¿Voy bien hasta ahí? Hago una pausa porque no los estaba viendo. Si me hacen alguna pregunta,
¿Habían escuchado del Big Data? No, muchos dicen Big no. Data, no, y menos entonces del Thick Data, porque eso es menos conocido. Pero bueno, ténganlo en mente, cuando ustedes tengan que hacer una investigación, vayan a los datos cuantitativos, pero también vayan a las personas, de eso se trata. Busquen información estadística, sirve un montón, pero también entrevisten, traten de tener el contacto con la persona que les va a dar muchísima información. Euge, ahí Dígame. ¿ustedes vieron algo alcanzaron a ver encuestas con las profes? La idea de hacer encuestas para salir a validar, algo así, o no alcanzaron a ver nada más. Bueno, si salimos con el Google Form, estaríamos teniendo más información de Big Data. Si nos sentamos a charlar con el rector del YUSI y le hacemos preguntas, vendría a ser más de este otro lado del cuadro, este Big Data, ¿no? Y las preguntas van a tener que ver más con ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué es lo que sentís cuando no puedes lograrlo? ¿Qué te pasa cuando te sentís frustrado? ¿Por qué te sentís frustrada? Ahí ustedes tienen como, y muy simple, ¿no? Lo estoy simplificando un montón, Euge, yo sé que es más complejo, pero para que Pero los está chicos claro, pero lo puedan ver ya en esto. De hecho, el proceso que ustedes están viviendo con el bootcamp está basado en esto que acaba de mostrar la Euge a un nivel súper práctico, porque ustedes tienen 6 días, ¿sí? Pero para que se den una idea de que lo que están haciendo ahora, ustedes pueden sacar de los dos datos. Edad, sexo, cantidad de alumnos, de dónde venís, de qué región sos, todo eso es Big Data. Y todo lo que tenga que ver más con las emociones, con los sentimientos, con los por qué, es más King Data. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? perfecto, exacto, es ahí. Y lo importante es que siempre traten de complementarlo, porque es mucho más fácil, entre comillas, ir al dato duro, es decir, esto, cuántas, no sé, cuántas personas viven en Mendoza, cómo es la población según género, por edades, está buenísimo. Digo, el dato estadístico aporta un montón y nos da una radiografía re importante, pero cuando queremos hacer experiencia de usuario, tenemos que hablar con el usuario. Es tan sencillo como eso. Y hablar implica ponerse en el lugar y abrir la escucha. Porque a veces también nos pasa que nosotros vamos con nuestro producto, nuestro servicio, que es nuestro pequeño hijo, lo queremos un montón, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces yo lo muestro al mundo y tal vez lo que voy a recibir va a ser una crítica. Esto desde la perspectiva cualitativa o del Big Data, es decir, desde interesarme por lo que el otro realmente piensa o siente, yo tengo que ir abierto, ya lo entregué. Ahora, en la medida en que yo vaya abierto y haga una escucha activa, voy a tener mucho mejor feedback y seguramente si yo lo aprovecho, voy a iterar y mi producto o mi servicio seguramente se va a ajustar mucho más a la necesidad de esa persona, por más que a mí no me guste lo que estoy escuchando. ¿Puedo traer una frase? Por supuesto. Cuando acompañamos a los emprendedores y los invitamos a validar, lo primero que les decimos es no salgas a buscar. Cuando salimos a validar buscamos la verdad, no tener la razón. Entonces cuando salimos a validar no busco tener la razón, busco saber la verdad, entre comillas, porque va a ser la verdad para ese usuario, para ese cliente, ¿no? Entonces cuando ustedes salgan a validar, no salgan a decir, yo tenía razón, este no es el tema. No, al revés, che, ¿cuál es la verdad de esto? Y ahí cambia muchísimo la propuesta, porque como dice la Euge, es más potente darte algo que tiene que ver con vos a tener la razón. ¿Sí? Eso es re. Entonces, una pregunta que se me suele escapar es, ¿no es cierto que usarías, perdón, me tomo un ejemplo re, ¿no es cierto que usarías un espacio de silencio para estudiar? Bueno, o sea, ¿qué te voy a decir? Sí, no me estás preguntando qué me pasa a mí con el sonido, qué me pasa a mí cuando estudio, qué me pasa a mí en los ambientes cerrados, no me estás preguntando a mí, me estás queriendo vender tu idea. Entonces, cuando entendemos esto que es tan bonito de la variación,
se nos cambia el ritmo porque empezamos a buscar entender afuera, ¿sí? Salen mucho más potentes las propuestas. Check, que no hablo más que no. No, no, perfecto, excelente. Y acá viene un ejemplo que reaporta a lo que estaba diciendo Paula recién. No se alcanza a ver, pero ustedes reconocen a esta persona. ¿Saben quién es? ¿Rey qué? Un pirata. Acá están sacando arquetipos. Bien, bueno, si nosotros tuviéramos que pensarle, pobre, ya falleció, ¿no es cierto? No, no estoy tan mal, ¿no? ¿O no? No, ya está, Parece perdón, que la madre, ya se me cruzaban los cables. Si tuviéramos si desde las variables demográficas, es decir, desde el dato duro, cuantitativo, tuviéramos que pensarle una solución a Carlos, a Charles, que es el príncipe de Gales, no alcanzan a leer, seguramente porque está muy chiquito, incluso para mí, pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que es hombre, que nació en 1948, que se crió en el Reino Unido, que se casó 2 veces, que vive en un castillo y que es rico y famoso. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Con esas variables que lo definen. Ahora les voy a mostrar otro personaje, Ozzy Osbourne, que es el príncipe. ¿Lo conocen? ¿Alguien no lo No, conoce? si no lo googlean rápidamente. Pero Ozzy también es un príncipe, en este caso se define como el príncipe de la oscuridad, también es hombre, también nació en el 48, también en el Reino Unido, también se casó 2 veces, vive en un castillo y es rico y famoso. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tanto Carlos como Ozzy tienen los mismos datos demográficos. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si yo estoy pensando y solo me quedo con los datos demográficos, estas 2 personas ven el mundo de la misma manera? Creeríamos que no. Yo creería que... Entonces, este ejemplo no es mío, pero siempre me parece muy gráfico para lo que decía Paula y para lo que les estaba tratando de decir. A veces el dato demográfico a veces nos queda corto y sí es importante conocer a la persona, porque aquí tenemos 2 personajes que podrían estar en 2 puntos absolutamente contrapuestos de una línea, porque deben pensar el mundo y percibirlo, y lo han vivido, y lo han vivenciado de manera absolutamente diferente, por más de que compartan muchas características desde lo demográfico, ¿no? Entonces, no podemos ver a las personas solamente como un dato demográfico, debemos empatizar tanto con sus problemas como con los retos que enfrentan diariamente. Y aquí este es el punto importante, de empatizar, que nos va a permitir realmente generar soluciones que resuelvan y que tengan un impacto verdaderamente en lo que la persona, en lo que a la persona se enfrenta todos los días, ¿no? Bueno, Pau, acá terminaba. Viene una sola cosita más. No sé si alguien tiene alguna duda. Sigo un ratito más, les muestro solo dos como para cerrar, en qué me inspiré. Ustedes no sé si alcanzaron a identificar las fotos vamos a volver al inicio de la conversación. Cuando yo la pensé, busqué a Juariu, ¿la ubican? ¿Alguno la escuchado alguna vez? Ahí veo alguna cabeza que dice que sí. Bueno, Juariu, que se escribe así,
con J, Juariu, en realidad es Vicky Brayer, que castellanizó la pregunta en inglés, who are you? Y que empezó stalkeando famosos y ella se hizo conocida porque es muy minuciosa mirando fotos y descubriendo cosas en las fotos, romances, cosas que se van dando en las redes sociales, quién sigue a quién, todas esas cosas que a mí me parece absolutamente inentendible. Bueno, ella se hizo conocida con ese perfil, ¿no? Y su sello o su marca personal y todo su desarrollo mediático tiene que ver con esto de stalkear y de saber leer más allá de lo que la persona está queriendo poner en una red social, que muchas veces ella ha hecho cosas muy, muy graciosas y otras no tanto, ¿no? Y por otro lado, Oscar es Oscar Pierre, es quien creó la empresa Globo. De hecho, me acaban de traer un globo. Acá en España se usa un montón y se dice coloquialmente, me pedí un globo, que en realidad es como nuestro pedido ya. Pierre creó Globo a los 21 años y bueno, nada, es una empresa de las que se llama Unicornio. Entonces, los traje a los dos para que vean, por un lado, a Juario por el tema de investigar, de no quedarnos con lo que está en la superficie, con mirar, con tener esa cara que tiene ella en esa foto que a mí me parecía divertida, como que está pasando por detrás. Y por otro lado, un joven emprendedor con una idea que obviamente se convirtió en una idea súper validada. Imagínense la investigación y lo importante de todo su proceso para buscar financiamiento, para convencer inversores sobre su proyecto y para convencer al otro de que era importante desarrollar una aplicación que permitiera terciarizar la pequeña compra de supermercado o de cualquier cuestión que haya pasado para vincular y solucionar un problema muy concreto, desde qué voy a cenar hasta me olvidé las llaves en la oficina y necesito que alguien me las vaya a buscar. Todo eso soluciona Globo. Entonces, son dos personajes no al azar, sino que me pareció divertido vincularlos. Y primero agradecerle a Paula y a Diego que me hayan invitado, y una reflexión final, que de la misma manera en que las parejas cambian y uno tiene que irse conociendo y reencontrándose todo el tiempo, lo mismo pasa con nuestros clientes. Es decir, que una vez que tenemos una idea y que la hemos validado y, como les decía, pensamos que ha terminado, no, tenemos que desafiarnos a seguir descubriendo y seguir enamorando al otro todos los días para que nuestras ideas realmente se ajusten a las necesidades que la persona para la cual estamos pensando esté vigente. Bueno, voy a detener Dejo de compartir y quedo aquí. Gracias a ustedes por estar y por escucharme. ¿Preguntas para Erge? ¿Alguien ha identificado ¿Alguien sabe dónde aplican UX o dónde ustedes pueden ver el UX todos los días, a diario? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde ustedes son usuarios de algo? Y en la plataforma, Redes sociales. La plataforma de Twitter, o sea, ponerle a ese jornal, cada tanto te van haciendo el cuarto como diciendo cómo te sentís, qué cambiás, si ves que te vas a estar contando para conocerte mucho mejor a hoy y crearte un perfil dentro de él. Por ahí en lo digital se nota más, porque te hacen encuestas. Y en lo digital a veces es más fácil porque hacen mapeos de calor, por ejemplo, y vos ni te enterás que están viendo tu comportamiento. ¿Quiénes tienen mercado pago acá? Bien.
Ok, ustedes saben dónde está el botón de, perdón, esto lo estoy sumando con el botón de QR. ¿Alguien se acuerda dónde estaba antes? No. Bueno, estaba como arriba, donde ahora, bueno, eso es experiencia de usuario. ¿Entendieron que dónde tenía que estar el botón de QR? Más cerca del gordo. Más cerca del gordo. Todo eso se hace a través de este tipo de estudios. En lo digital se ve más fácil, pero en la vida hay quienes aplican en un montón de espacios y por ahí uno no se da cuenta, pero está viviendo una experiencia que alguien pensó porque sabe más o menos cómo te mueves, cómo te manejas. Y hoy con la digitalización es mucho más fácil. Los mapeos de calor tienen que ver dónde pones el dedo, dónde va el mouse, y donde más se mueve el mouse, después te rediseñan las páginas, te rediseñan las pantallas. Entonces eso es lo más tangible que ustedes pueden tener de UX. Entonces estén atentos ahora a todas sus experiencias, a ver si aplican UX o no. ¿Preguntas? Y apoyo, así ya los dejan salir al recreo y no los cansamos tanto, pero hay una cuestión que nos pasa un montón y que, ustedes son muchísimo más jóvenes que yo, pero cuando una aplicación, no, en el caso del UX aplicado a tecnología, no nos resulta cómoda, la vemos incómoda, no puedo, hay algo que me falta, eso fue pensado por un otro. Quiero decir que a veces, sobre todo pasa con la gente mayor, ¿no? A la que le cuesta un montón, porque aparte el cambio tecnológico ha sido muy fuerte y muy rápido, pero incluso a nosotros mismos a veces nos pasa, che, esta aplicación del banco me resulta mucho más cómoda que la otra. Bueno, porque tal vez ha habido por detrás un grupo, un equipo de UX que está haciendo las cosas y bueno, y hay cuestiones con las que nos sentimos más cómodos que otros. Es bueno empezar a tomar conciencia y a veces no culparse, porque a veces digo, pucha, siempre aprieto acá y no consigo lo que quiero. Eso es porque alguien lo pensó y lo diseñó de esa manera, no es porque ustedes no lo sepan hacer. Entonces, ponerse del lado del usuario, a veces nos olvidamos que bueno, que las cosas, nosotros tenemos una experiencia de uso y de formas de vincularnos con el teléfono, con una aplicación, que es diferente al de otros. Entonces, el que lo diseña tiene que contemplar todas esas variables, y a veces no es fácil. Equipos, revisen sus soluciones, imprégnenle la mirada en UX, a ver si le dan una vueltita de rosca y nos vemos después del recreo. Si no tienen preguntas, dudas. 15 minutos para tomar el café. Gracias, Euge. Aplausos a ustedes. Gracias a ustedes. Estalquenla, pasinos después tus redes, Euge, para que te estalquen y te sigan. Soy un poco aburrida. Gracias, Belo. Vale, te paso la presentación para que la compartas. Gracias. Chau, chau. Aprovecha para charlar y dar referencia a la idea. ¿Qué posibilidad bueno, ¿debería hablar con usted o cómo debería ser? Yo tengo un emprendimiento. Está viendo la panza pública.